para poderle dar esa lectura correcta desde los acontecimientos que se están dando en Honduras, uno de los grandes intelectuales de nuestro país, con una gran altura moral, muy querido por nuestro medio de comunicación. Estamos hablando del doctor Juan Almendares Bonilla, quien también es médico, graduado de Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de posgrado en Bioquímica y Fisiología de la Universidad de California y en la Universidad de Pensilvania. Obtuvo además el máster en Ciencias de la Universidad de Pensilvania, decano de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue rector también de la Universidad Nacional Autónoma y es docente e investigador de múltiples trabajos. Ha desarrollado diversas conferencias en distintos países del mundo, en Europa, Estados Unidos, América Latina, África y Asia, sobre diferentes temas. En ese sentido, doctor, ¿qué lectura podemos darle a todos estos cambios que se han dado en América Latina con estos gobiernos progresistas, especialmente en el gobierno en estos recientes procesos electorales que se desarrollaron en Perú, donde un dirigente magisterial del área rural se convirtió en el presidente de esta nación y donde evidentemente alrededor de toda esta campaña giró a través del predominio de la lucha de clases sociales? Muy bien, muchas gracias por estar en este programa y sobre todo tener la oportunidad de dialogar con usted. Primero quiero decir de que ha sido una sorpresa para el poder transnacional que un campesino, maestro, dirigente sindical haya derrotado a una representante de la clase poderosa del Perú, la hija de Fujimori. Y lo más importante que podemos obtener de este resultado es que se trata de un hombre de izquierda y que también va a significar mucho en cuanto a la integración, sobre todo de UNASUR y sobre todo también al apoyo a Cuba y el apoyo a Venezuela, porque él tiene un espíritu integrador. Considero que este resultado es muy importante porque quiere decir que el pueblo desde abajo, de la base, ha derrotado a las grandes empresas mediáticas que jugaron un papel antagónico para la elección de Pedro Castillo. Hay que considerar además, doctor, que definitivamente va a dar un giro la política exterior del gobierno de Pedro Castillo. Significa entonces de que el Grupo de Lima debe de cambiar de sede. Definitivamente, porque él va a cambiar la posición, sobre todo de un grupo muy influenciado por la posición conservadora de Vargas Llosa y además también la influencia de Estados Unidos y la burguesía y oligarquía del Perú. En este caso, cambia la correlación de fuerzas y ahora con la Argentina y potencialmente el cambio que pueda darse en Brasil, cambia todo el juego de las fuerzas y eso tiene un significado muy grande, sobre todo con la posición del presidente de México, que realmente le ha dado un gran respaldo a la posición de Cuba y también a Venezuela, y le ha dado también una respuesta muy categórica al gobierno de Estados Unidos.
¿Cree usted que podemos hablar en América Latina de proyectos socialistas o simplemente debemos de ceñirnos a proyectos o a esas ideas liberales de la Revolución Francesa? Bueno, en realidad yo creo que en América Latina prevalece el espíritu socialista y eso se ve sobre todo a partir, no se puede desconocer, a partir de la Revolución Cubana. Esto quiere decir, y esto es muy importante, porque el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela y el bloqueo a Nicaragua, a Bolivia, significa, y debemos de tenerlo claro los hondureños, es que estamos bloqueados todos los países de América Latina. Eso quiere decir que la unidad de América Latina, la unidad de la vida y la dignidad histórica de los pueblos de América Latina y el Caribe es una condición sine qua non, o sea, una condición esencial para garantizar los procesos de autodeterminación de cada uno de los pueblos de América Latina. Por eso, cuando alguien señala vergonzosamente en Honduras o en cualquier país de América Latina que hay que bloquear a un pueblo, significa prácticamente carecer de sentido humano, bloquear la vida, la salud, la energía de todo un pueblo. Significa también que nosotros estamos bloqueados de no poder expresar nuestra solidaridad con Cuba, con Venezuela, que han sido pueblos amigos, fraternos, solidarios en momentos muy difíciles, y lo mismo con el pueblo de Bolivia o cualquier país de América Latina. Por eso considero, claro, desde mi punto de vista, que no debemos de tenerle miedo al socialismo. Y tal vez no digamos tanto socialismo, sino a la posición de libertad, a la dignidad y a la vida, y no tener vergüenza de ser servil a los intereses de la ocupación militar de Estados Unidos en Honduras. Por eso yo creo que las sedes no debemos de estar ahí con artimañas jurídicas en decir si deben de existir o no las sedes, si las sedes las deben tomar las municipalidades o no, sino que debemos de ser claros. Las sedes son un proyecto imperialista, un proyecto definitivamente que sigue la doctrina de Monroe y que es una estrategia para nuevos golpes en América Latina y el Caribe, y sobre todo para un nuevo golpe, ya sea como fraude electoral o como algo que vulnere verdaderas elecciones democráticas en Honduras, porque Estados Unidos mismo no va a permitir que se toque un ápice de sus intereses, porque nosotros somos un país estratégico. ¿Por qué? Por la cuestión del mar. El mar, o sea, por el área Caribe. El Triángulo Norte, que está cerca de la entrada por el norte al mar Caribe, ese es un proyecto militar, no es tanto un proyecto de migrantes, es un proyecto militar, y no va a ser muy tarde que haya un triángulo del sur. En otras palabras, pues, es fundamental que nosotros tengamos dignidad y libertad y no tengamos miedo. Lo que se ha dicho, que la venida de un régimen
progresista, no creo que todavía llegue el socialismo a Honduras. Es decir, porque esas ideas de que se comen los niños, bueno, a mí personalmente me acusaron de que me comía a los niños. La verdad es que quienes han violado los derechos de este país son los que han mantenido el hambre, la miseria y la vulneración de los derechos humanos, la tortura, las cárceles y sobre todo los femicidios tan brutales que están en este país, que siguen impunes. Y no digamos la situación ecológica. Bueno, Con eso le respondo, amiga. Siguiendo los hilos de su exposición, doctor, justamente en torno a eso de que el socialismo se come los niños, todas estas ideas distorsionadas definitivamente tienen un apoyo mediático de todos estos medios de comunicación que justamente como periodista debo monitorear los medios para poder informarme de lo que acontece en nuestro país. Y bueno, esta mañana justamente escuchaba una emisora radial que estaban cuestionando fuertemente la política de Nicaragua, la política de Venezuela y la política que ahora está el giro que se está dando también por el gobierno de El Salvador. ¿Qué opinión le merece a usted el rol de los medios de comunicación en todo este contexto? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que los medios de comunicación en realidad son medios de poder, son medios de crear falsas imágenes y de crear mentiras. Y algo vergonzoso a veces que uno escucha que pareciera que Washington pone la agenda en los medios de comunicación principales de este país. Y da vergüenza escuchar los ataques que hay a Nicaragua, los ataques a Venezuela y la protección que tienen los medios de Honduras y los medios también de Estados Unidos para no decir la verdad en forma categórica, lo que pasa en Honduras, donde hay una represión escandalosa, donde hay homicidios, femicidios y una escandalosa violación de los derechos humanos en boca de las elecciones. Entonces yo creo que la comunicación se hace para crear comunidad, comunión, amor, solidaridad. Y nosotros, la mayor parte de los medios aquí, lo que han creado es mentiras, odio y sobre todo no hay creación de la verdad. ¿Utiliza la derecha, doctor, estos medios de comunicación para desmovilizar y despolitizar a la población? Bueno, usted toca dos palabras importantes, desmovilizar y despolitizar. Voy a tomar el segundo, porque aquí se ha convertido la idea de política como algo falso, como algo que no hay que participar en política. Esa es la falsa idea de la política, porque la política esencialmente nos diferencia de los animales, porque los animales no son políticos. Y cuando alguien quiere despojarnos de la política, es que quiere convertirnos en animales. La razón es que la política es un campo que tiene que ver con la verdad y también tiene que ver con la ética y también tiene que ver hasta con la belleza. La política tiene que ver con la psicología. La política tiene que ver también con lo semiótico, o sea, con la palabra.
Y por eso, cualquier palabra que nosotros analicemos tiene un signo ideológico. Y ese signo ideológico hay que verlo en el contexto de la historia de la lucha que se da entre los pobres, los oprimidos y los poderosos. Por eso creo que realmente politizar no es descalificar algo. En el sentido verdadero, politizar es que el pueblo tome conciencia que está en el mundo y con el mundo, que tome conciencia de lucha, que tome conciencia de libertad, que tome conciencia social y que tenga dignidad. Por eso nosotros como hondureños debemos de tener dignidad. Por eso nuestros militares han perdido la dignidad, por ejemplo, al aceptar 4.000 millones para campesinos que deben de ser en realidad para superar el hambre. Hay una situación también que se da, doctor, siempre con este hilo de despolitizar a la población, le hacen creer que la política es solo para los corruptos. Y surgen además la derecha, candidatos de la derecha, que se venden desde los medios de comunicación y que son los empresarios los que tienen la capacidad de poder devolverle a la población la certidumbre, la confianza, que enarbolan la bandera anticorrupción y generan un ambiente desfavorable hacia los políticos y un ambiente favorable de pureza, y utilizan conceptos valiosos como lo que es la anticorrupción o la libertad, porque a esto nadie se va a oponer. Y actualmente lo estamos viviendo en nuestro país a tal punto que tienen ya un candidato a la presidencia, los mismos medios corporativos que defienden los intereses de estos empresarios. Mire, hay una cosa muy importante. Aquí se habla tanto de corrupción, pero la corrupción es un fenómeno post-mortem, post-factum, porque se aprueban políticas en las cuales están involucrados no todas las personas empresarias, pero sí muy importantes, sobre todo aquellas que tienen las empresas privadas y públicas, esos convenios. Y esas políticas que nos hablan de mucha transparencia que no existe y que quieren que la juventud no sea política, que los dirigentes sean gerentes, pero que no sean dirigentes, que la gente joven sean muy buenos gerentes de empresas, pero no cercanos al pueblo. Entonces yo creo que es muy importante que se tome conciencia política, que se participe en el diálogo y que en esa cuestión de diálogo se diga la verdad. No queremos pues actitudes verticales, autoritarias, en las cuales la gente tiene que agachar la cabeza y que escuchar. No queremos incluso criterios de expertos que no escuchen el pueblo. En cualquier campo que sea, en el negocio, sea en la salud, sea en lo que sea, no queremos patriarcas en política que no tomen en cuenta la base. Queremos una integración de fuerzas. Ahora, doctor, hay una situación solo para darle seguimiento al hilo de la conversación en cuanto al manejo de los medios, a las estrategias y a la manipulación que se da en este campo. Estamos viviendo en nuestro país el ambiente de incertidumbre que se da ante un proceso de elecciones que hasta el momento no tengo la certeza que se haya aprobado. Se aprobó en la Cámara Legislativa ya el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, para el Registro Nacional de las Personas, pero a estas alturas todavía creo que no
se ha publicado en la Gaceta, y mientras no se haya publicado en la Gaceta no es efectiva la aprobación de este presupuesto. Sin embargo, estamos viendo cómo a través de las campañas políticas que surge por parte de la derecha, están haciendo muy bien el trabajo de robar incluso hasta conceptos valiosos que le pertenecen al pueblo, a ese pueblo que lucha y que está enfocado y encaminado a poder, a través de la revolución en nuestro país, cambiarlo todo. Y permítame compartirle una imagen de uno de estos políticos de la derecha. Estamos hablando de David Chávez, presidente del Partido Nacional y candidato a la alcaldía del Distrito Central. Si me ayuda a producción y me acercan un poquito, don David Chávez dice que hoy comienza una revolución en favor de los jóvenes, una revolución en favor de las mujeres, una revolución de oportunidades de trabajo. Nuestro partido marca la pauta del progreso y la reconstrucción del país. ¡Viva el Partido Nacional! ¿Cómo logran robarse estos conceptos, distorsionarlos y desconceptualizar esto que encierra la revolución, la única alternativa y la esperanza de nuestro pueblo para poder cambiar algo que ellos mismos han destruido? ¿Cómo se apropian de estos conceptos? Bueno, uno puede ser, es que hay que tener claridad en los conceptos. No hay que confundir, porque una revolución es una cosa seria, es un cambio profundo en un sistema y además depende qué entendemos por revolución. Puede ser que se esté hablando de una revolución nazi-fascista, en donde el poder es muy controlador y no les importa en realidad lo que sufre el pueblo. Lo que quieren es un poder económico poderoso, el control absoluto del poder. Por eso incluso cuando se habla de aceptar las cosas, por ejemplo, será una revolución que vendamos, que partamos en pedazos este país, que no tengamos dignidad para vender el país, que no nos importa la violación de los derechos humanos. Eso no puede ser revolución. Que tengamos la dependencia de un comando sur en el país, cuando hemos tenido una corrupción de más de 70,000 millones, eso no es revolución, eso es una vergonzante involución histórica y moral de nuestro pueblo. Yo tengo muchos amigos en el Partido Nacional, pero no estoy de acuerdo con este planteamiento porque no corresponde a ninguna revolución. Por ejemplo, también esa idea de que hay que hacer cárceles de máxima seguridad, máxima tortura, y de crear y hacer una especie de escenario de escándalo público sobre la existencia y donde no tienen valor los pobres, los oprimidos. En este país no tienen ningún valor. Hay que ver cuántos millones de hondureños emigran de este país y cómo sufren los niños, cómo se vende esta patria. Eso no puede ser revolución. Y vea usted el concepto de revolución que se maneja a través del pueblo hondureño. Me escriben por acá y me dice que el primer acto revolucionario de todos los hondureños es votar en contra del Partido Nacional el próximo 28 de noviembre para poder cambiar lo que ellos destruyeron y poder construir
patria. Momento de hacer una ligera separación. Doctor, al retorno de la pausa vamos a conocer todos estos procesos electorales que se están dando en América Latina en el 2021 y por supuesto vamos a hablar del contexto nacional donde la candidata Xiomara Castro de Zelaya aventaja por 10 puntos en las encuestas y también en su discurso. Ir más allá, a la profundidad de la relación que se da entre lo que ella propone, el acercamiento con la China para poder dar certidumbre al pueblo, generar desde esas relaciones esperanzas al pueblo para poder generar trabajos en nuestro país. Al retorno de la pausa, ya volvemos. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Mañana en el foro UNITV, un nuevo ciclo progresista en América Latina y nos acompaña en su exposición uno de los grandes intelectuales en nuestro país, como lo es el doctor Juan Almendares Bonilla. Los procesos de elecciones en América Latina, como lo hemos manifestado, se dan dentro de este contexto donde predomina la lucha de clases. En ese sentido, ¿cree usted que aquellos en esta lucha de clases que se da y la lucha además por la toma del poder, se ha dado una madurez ciudadana que despierta y ya no quiere más que los pocos exploten a los muchos y que han entendido que son más poderosos organizados y que lo único que tienen que perder son las cadenas, doctor? Bueno, yo estoy de acuerdo que la lucha de clases se va a dar, lo pensemos o lo que la situación del país está de que esa lucha de clases ya está vigente. Lo que no podemos decir es que una elección es una revolución, es un proceso. Y por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? El que tenía la figura. David Chávez. David Chávez, yo diría que deberíamos unirnos todos, una para
abolir esa cuestión de las sedes, y segundo, lograr sacar las tropas norteamericanas y romper. Ese sería un paso trascendental y eso hay que apoyarlo. Y si algún candidato o candidata está en esa posición, hay que unirnos todos para apoyarla, no importa de qué partido sea. Pero cuando alguien dice en un partido que ya Honduras está vendida, eso es como prácticamente invitar a no luchar, a aceptar una derrota cuando no se ha dado una lucha. Yo creo que todos debemos de estar unidos. Y la otra cosa que decía que una candidata plantea que podría negociar con China, a mí me parece excelente. La autodeterminación de un pueblo debe ser hablar con todos los países, siempre y cuando no violenten nuestra soberanía y autodeterminación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este gobierno empregado, y a veces pareciera que mandara más el Comando Sur que el actual presidente, realmente no ha hecho absolutamente nada para buscar alternativas y salir de esta gran crisis. Más bien han agravado la crisis. No sé si satisface un poco la pregunta o me hace una pregunta específica. En relación justamente a la revolución que hemos visto, que hemos conocido, empezando con la Revolución de la Dignidad de Cuba, que se puso como ejemplo a través de la exposición de don Atilio Borón, y creo que usted también lo mencionó. ¿Cómo puede la derecha apropiarse de ese concepto tan valioso que es el motor de lucha de nuestro pueblo que ha estado en resistencia durante todo este tiempo? ¿Y cómo pueden hablar de revolución aquellos cuando la revolución de la lucha del pueblo va encaminada a recuperar la soberanía que estos han sido pasivamente entreguistas de la burocracia internacional a través del modelo neoliberal que han implementado en nuestro país? ¿Qué hacer ante ese robo que ya no solo se da de las arcas del Estado, sino que además se están robando ese concepto de lucha y tan valioso para los hondureños como lo es el de la revolución? Definitivamente no pueden hablar de revolución, deberían hablar de involución, porque es la involución del país. Es como ahorita que se está hablando que se quiere empleo, que se quiere inversión. Lo que necesitamos en este país es lo inverso de la inversión, porque cuando se habla de inversión, lo que se habla es prácticamente sacar nuestros bienes naturales, explotar nuestro pueblo. Es en la inversión de la mayor parte de las empresas transnacionales que vienen a este país. Mire, ahí tenemos la gente de Guapinol presa por defender el agua de las comunidades. Y justamente nosotros los hondureños estamos siendo testigos de lo desastroso que es este modelo neoliberal en nuestro país, doctor, entregando nuestros recursos naturales, entregando nuestra soberanía, desmembrando nuestra patria, expulsando la riqueza más grande que tenemos, que son nuestros ciudadanos, a través de esos éxodos masivos. Pero ¿cómo hablarle al pueblo hondureño para que no caiga nuevamente en la trampa que se da, especialmente en estos procesos electorales donde predomina mucho también el clientelismo político, que se da a través de ese intercambio de bolsas solidarias versus los votos? ¿Cómo impregnar a la población? Manipulación de los medios también, que muestran como algo violento que en el pueblo hayan grupos, organizaciones, oposiciones al régimen que están hablando de dignidad, de la vida, de respeto a este país, a su autodeterminación, pero
eso le digo que nosotros también estamos bloqueados mentalmente. Hay una gran manipulación mental por los medios de comunicación. Son muy poderosos para mover la conciencia y las emociones de la gente. Los hondureños deben de entender que en este momento solo hay un camino. O estamos por un camino de la opresión de este país, de seguir vendiendo este país, o estamos por un camino que nos conduzca a la libertad, a la dignidad, a estar conscientes de que hay sabiduría en nuestro pueblo. Por eso yo estoy en contra de esa relación vertical, autoritaria, impositiva, porque de esa manera se impone este neoliberalismo, se impone la mentira de los medios, se impone la idea que nuestros campesinos, nuestro pueblo, no pueden aportar nada, no tienen dignidad, y eso no es cierto. Nuestra gente, nuestras culturas indígenas, garífunas, negras, son sabias, tienen respuesta, y ahí no debemos descuidar los pocos mecanismos que tenemos de libertad. Doctor, y un mecanismo con usted puede también ser... hemos abordado un tema bien importante que definitivamente tiene mucho que ver con la madurez ciudadana en cuanto al protagonismo y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos por la defensa de la soberanía y de nuestra patria. Y con usted hemos desarrollado conversaciones en torno a que estos conceptos que los utilizan, los manipulan. Caemos muchas veces los hondureños a tal punto de decir que somos cobardes, que no salimos a defender la soberanía. Y usted le ha dado a esto siempre una lectura correcta en torno al protagonismo que el pueblo hondureño ha desarrollado en todos estos años y que justamente se dio ese despertar en el 2009 ante el golpe de Estado. Correcto, Silvia. Yo incluso reconozco que usted a través de sus editoriales hace énfasis en la lucha del pueblo. Este pueblo es heroico. Cuando alguien dice que este pueblo es cobarde, es falso. Quiere decir que no está al lado del pueblo. Este pueblo ha sido valiente. Yo recuerdo con el golpe de Estado militar. En los primeros días yo vi directamente en la presidencial que se organizaban 600 soldados. Pero por otro lado estaba la gente y sobre todo los jóvenes, las mujeres, estaban en la calle gritando contra el golpe. Y además las movilizaciones contra el golpe fueron multitudinarias, quizás de las movilizaciones más grandes en América Latina en términos de densidad de población.